Bienvenidos a MSB Academy, en esta ocasión un capítulo adicional. Le damos la bienvenida a nuestro invitado en este día, el doctor Leonel Fuentes, es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Leonel, bienvenido a MSB Academy. Muchas gracias, Miguel. Bien, el tema que trataremos el día de hoy va a ser las garantías jurisdiccionales aplicadas a los temas ambientales y sobre los derechos de la naturaleza. Leonel, con relación a este tema, ¿por qué en la Constitución ecuatoriana se reconocen los derechos a la naturaleza? Bueno, Ecuador fue pionero en el reconocimiento del sujeto de derechos a la naturaleza, porque aparte es una corriente mundial, a partir de los años 70, con el desarrollo del derecho ambiental, del animal law, bueno, y de todos estos derechos emergentes. El Ecuador fue un espacio propicio con la Constitución de Montecristi, donde confluyeron varias ideas que nacieron justamente de los pueblos, de las nacionalidades, de los colectivos, y esa influencia hizo que finalmente se pueda consagrar en la Constitución, en el artículo 71, 72, 73, los derechos de la naturaleza. Ok, pero esto es desde esta Constitución o desde antes ya teníamos esta especie de inducción, por así decirlo, a los derechos de la naturaleza. Bueno, no, porque en la Constitución del año 98 se reconocían los derechos ambientales. En la Constitución del 2008 siguen los derechos ambientales, pero coexisten con los derechos de la naturaleza y hay una armonía aparentemente perfecta entre derechos que son de corte humanocéntrico, como los derechos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, artículo 14 de la Constitución, entre otros, y los derechos de naturaleza que están específicamente determinados en el artículo 71 en adelante. Pero a partir de Montecristi es que se da este desarrollo y que obviamente ha emulado varios países, varios estados en tratar, ya sea en sus sentencias, incluir los derechos de naturaleza. Okay, podríamos decir entonces, en programas anteriores hemos conversado de estos temas y llegábamos a la conclusión de que, por ejemplo, a raíz de la Constitución de Montecristi se eleva un derecho de cuarta generación, o sea, se evoluciona mucho más en el ámbito de la naturaleza, a diferencia del año 98, que únicamente lo teníamos como derecho de tercera generación. ¿Consideras que esto es correcto? No tanto así, porque la visión de los derechos de naturaleza es una visión contraria al derecho humanocéntrico, al derecho antropocéntrico, es un nuevo paradigma. Y los derechos humanos son realmente diametralmente opuestos a los derechos de la naturaleza. ¿Por qué razón? Los derechos humanos, como bien tú dices, Miguel, ¿no? Se han desarrollado los derechos de primera generación, civiles, ¿no? Los derechos de segunda generación, los DEX, luego los derechos de las comunidades, los pueblos, pero siempre será el epicentro, el desarrollo, digamos, de estos derechos enfocados en que la protección está en el ser humano. Mientras que este paradigma nuevo lo que hace es reconocer un nuevo derecho donde recae en un conjunto de elementos que se llama naturaleza y que evidentemente incluye a los seres humanos, pero un paradigma nuevo, de tal manera de que más bien se distancia de los derechos humanos y a veces puede entrar en confrontación con los derechos humanos. Y este paradigma nuevo, como tú lo citas, ¿cómo ha ido cambiando a raíz del año 2008 hasta la actualidad? Bueno, es importante la pregunta porque a partir del 2008 el legislador constituyente consagra los derechos de naturaleza en la Constitución, pero quien ha permitido que el contenido de estos derechos se desarrolle justamente la jurisprudencia constitucional. Y en eso el rol de la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, lo que ha permitido justamente que las sentencias le vayan consagrando derechos, inclusive particulares, a elementos que integran la naturaleza, como los animales, los bosques, los ríos, las lagunas, los esteros, etc. Entonces, la consagración y luego otra segunda etapa, la que integra el contenido y que también permite el desarrollo de los derechos a la naturaleza, finalmente conlleve a una real cristalización de sus derechos. Okay, tocas un tema importante también para todas las personas que ven este programa. La Corte Constitucional ha citado 4 componentes específicos como titulares de derechos fundamentales en cuanto tiene que ver con la naturaleza. Manglares, los animales y los bosques. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional referente a estos componentes específicos de la naturaleza como titulares de los derechos fundamentales? Claro, lo que ha hecho la Corte es que a partir del escogitamiento, de la sala de selección, de todas las garantías, de todas las acciones constitucionales que se ventilan y se resuelven en los juzgados del país, ha escogido ciertas causas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tenga alguna novedad, llenar un vacío, digamos, en la jurisprudencia o crear un precedente,
ha escogido varias sentencias y ahí han salido, por ejemplo, como usted bien dice, Miguel, por un lado el caso de los bosques, bosque protector, los cedros, por ejemplo, una sentencia célebre de esa área, el caso de los manglares, que es uno de los casos más desarrollados en la jurisprudencia, el caso de los ríos, como Río Akepi, Río Monja en Quito, y el caso de los animales, que también es un emblemático caso que se llama caso Mona Estrellita. Pero esa sentencia lo que ha permitido es demostrar, además de los derechos de naturaleza, que ciertos elementos tienen derechos particulares que se desprenden de ahí, pero que tienen una protección especial a partir de la jurisprudencia constitucional. Entonces, cada uno de estos elementos o de estos pilares fundamentales tiene una estructura o la Corte se ha pronunciado. Hay sentencias diversas de la Corte Constitucional sobre esto. Correcto. Lo que ha hecho la Corte es desarrollar estas aristas o estas partes o estos elementos de los derechos de naturaleza, darle mayor contenido porque considera la Corte, por eso las escoge del cúmulo nacional de sentencias a nivel constitucional a nivel nacional, las escoge para justamente crear ese contenido, ¿no? Y eso permite que los derechos realmente lleguen a una efectividad mucho más contundente que simplemente la declaración constitucional en la Constitución de Montecristi. ¿Cuál es la diferencia entre un bosque y un manglar? Porque a veces puede haber mucha confusión y decir, bueno, es parte de la naturaleza, es lo mismo. Pero técnicamente, ¿cuál es la diferencia entre el bosque y el manglar? ¿Por qué su importancia? Bueno, eso es lo importante que ha resaltado la Corte, que la Corte no ha estado dotada ni ha estado sola. La Corte siempre, a partir, digamos, de algunos mecanismos como los amicus, ha invitado a los científicos, ha invitado a los académicos, ha invitado a diversos actores de la sociedad para que justamente colaboren en la construcción de una mejor sentencia, de una mejor resolución, y es ahí que se ha ido, digamos, propios de la biología, de las ciencias naturales, bueno, de todos los escenarios de la ciencia que no son específicamente el derecho, y la Corte los ha ido absorbiendo para crear su jurisprudencia. En el caso de los bosques, todos los bosques son diversos tipos de ecosistemas, y esos diversos tipos de ecosistemas tienen diversos tipos de protecciones especiales. Hay una sentencia que es la sentencia del caso Bosque Protector de los Cedros, en la cual ponencia el doctor Agustín Grijalva, él crea el principio del derecho constitucional de los derechos de naturaleza, que es el principio ecológico tolerante, que nace originalmente de la biología y que lo convierte en un principio jurídico, que lo que dice es que los ecosistemas pueden sobrevivir en base a ciertas rangos de tolerancia, un sinnúmero de agentes exógenos, endógenos, que permite que el ecosistema sobreviva, pero que también se puede romper porque la tolerancia llega a un nivel de tal manera que se pueda presentar acciones de protección, se pueda generar algunas garantías jurisdiccionales, a pesar de mineras, a pesar de que se hayan concedido permisos, licencias y registros de exploración o de explotación. A pesar de eso, el ecosistema puede variar de tal forma de que la ciudadanía puede ejercer esa legitimación activa, presentar acciones que está consagrada en la jurisprudencia. Okay. Antes de poder entrar a las garantías jurisdiccionales que se pueden activar acorde a los derechos fundamentales que tiene la naturaleza, mencionas un tema importante que es el término ecosistema. Entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar lo que es un ecosistema? Bueno, la palabra ecosistema es un término científico de la biología que permite identificar ciertos elementos que trabajan en su conjunto para generar ciertos beneficios. De manera que todos los elementos de un ecosistema están interrelacionados, son interdependientes. Directa entre un río y un mar de un río termina siendo también un océano. De tal manera que los ecosistemas propiamente dicho permiten reconocer de que hay unas diferencias, ¿no?, entre elementos que participan de manera conjunta en fines propios de ecosistemas, como los manglares, ¿no?, pero que están conectados a los mares, que están conectados al agua, pero que tienen una participación en conjunto. De tal manera que podemos dividir los ecosistemas, a pesar de que finalmente todos los ecosistemas en el mundo estén conectados, pero sí podemos identificar
¿Los animales no humanos que forman parte de este ecosistema están dentro del mismo concepto o no? Bueno, los animales no humanos, a partir del caso Mona Estrellita, se les desarrolló, digamos, su propio contenido, a partir, digamos, de la visión de que dentro de los animales no humanos hay los animales silvestres, ¿no? Que merecen una protección especial y que esa protección especial hace que las garantías jurisdiccionales se cambien la aplicación de un habeas corpus que normalmente no tenía un sentido, una figura tan antigua, digamos, en derecho romano, sea derechos de un animal. Tienen derechos propios, independientes del contexto de la naturaleza, ha hecho que los animales tengan esas posibilidades, se constituyan en sujetos independientes, que también sean parte de los sujetos de los derechos, de sujetos como parte de los derechos de la naturaleza, pero que sin duda alguna es uno de los elementos, o tal vez uno de los temas más vibrantes del derecho ambiental, del derecho ecológico, y estoy seguro que Ecuador en esto está aportando muchísimo. O sea, pero forman parte del concepto de lo que es un ecosistema. O sea, no podemos hablar de un ecosistema Correcto. si no incluimos igualmente a los animales que habitan en ese espacio o en ese territorio. Es correcto, porque un ecosistema como un bosque incluye los elementos de la flora y la fauna y otros elementos, porque en un bosque también viven personas. Por ejemplo, si vamos a la frontera del Yasuní, en la zona de amortiguamiento, están los Toromenae y los Tagaeri, ¿no? Los Ontomenae, que son grupos no contactados que están protegidos constitucionalmente por sentencias constitucionales y además por la Constitución, pero también son parte de un ecosistema, ¿no? Y son seres humanos. Existen con otros animales no humanos que tienen una protección especial por el derecho. Okay. Algo que pasa mucho en el Ecuador es, hay un debate muy amplio. ¿En qué sentido? En personas que consideran que hay que proteger a la naturaleza de forma mucho más vehemente, y otro grupo que dice lo contrario, que prefieren a la larga el desarrollo industrial en desmedro, en este caso, de la naturaleza. En tu experiencia, que tú eres un experto en el tema, en el área ambiental, directamente sobre estos temas, ¿al Ecuador lo estudian otros países o no lo estudian por el desarrollo de su jurisprudencia en temas directamente de la naturaleza? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Los derechos ambientales son uno, ¿no? El principal derecho ambiental, el artículo 14 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es un derecho humano, ¿no? Consagrado en los tratados internacionales y en el sistema regional. Por otro lado, derechos de la naturaleza. Estos dos tienen objetos distintos y por supuesto son sujetos del derecho distintos. Por un lado el ser humano, con los colectivos, los pueblos, nacionalidades, y por otro lado la naturaleza con sus múltiples ecosistemas. Yo no creo que exista realmente un choque. ¿Consideras que hay estas opiniones de pronto que unas personas dicen no, realmente debemos darle un desarrollo mayor a la industria como tal, siendo un mercado emergente latinoamericano? Y otra versión que te dice no, o sea, para un poco el nivel de desarrollo industrial y protejamos en todo caso la naturaleza. Y te pongo como ejemplo, mira, el reciente referéndum que existió, el referente al Yasuní y Teteno, es decir, que la gente dijo, ¿sabes qué? No, paremos esto porque preferimos en todo caso la protección como tal. Bueno, es verdad, ¿no? Evidentemente en el conjunto de elementos que se dan dentro del derecho, donde están los principios, donde están los valores, donde están las garantías, siempre habrá esas fricciones porque las constituciones finalmente son el reflejo de un sistema económico, de un sistema político, tiene su contenido cultural, de tal manera que los derechos se confrontan en algún momento versus las visiones de un Estado, ¿no? Yo estoy convencido, y bueno, no es que estoy convencido, creo que es así, los derechos de naturaleza no han calado, por ejemplo, en los países industrializados, no han calado, por ejemplo, en grandes partes de la Comunidad Europea, en los Estados Unidos, Japón y en Rusia, y ha calado justamente en sistemas jurídicos como el nuestro, que a pesar de que tenemos una tradición jurídica romanista, tenemos esta cultura jurídica que se ha ido alimentando, donde nos acercamos mucho más a nuestros ancestros, nos acercamos a la visión de la Pachamama, a la cosmovisión de la Summa Causai, y también somos parte de una corriente del pluralismo jurídico que se ha sentado en el país y en toda la región, que ha permitido de que se desarrollen estos derechos. Pero evidentemente las constituciones también son analizadas de la visión económica, el análisis económico del derecho es algo real, el análisis económico de la constitución es algo real, y ahí está la confrontación que se da dependiendo de los gobiernos y cuál es la visión de la matriz productiva y la visión de
hacia dónde desarrollar las economías o las múltiples economías de un país. Y bueno, ahí hay un conflicto, ¿no? Pero yo creo que en términos generales la diferencia entre estos derechos sí está zanjada. Claro, ahora, algo que pasa, y eso lo hemos conversado acá en algunas ocasiones, muchas veces en el pragmatismo y en la evolución de los derechos fundamentales, Europa normalmente es quien promulga la mayoría de los conceptos, pero quienes lo aplicamos o vamos al tubo de ensayo siempre ha sido Latinoamérica. O sea, Sudamérica ha sido un país, y el Ecuador creo que ha sido un país pionero en el desarrollo de los derechos fundamentales en el ámbito de la naturaleza, en el pluralismo jurídico que también lo citas. Entonces, sí creo yo que el Ecuador es un país donde permanentemente he citado en estudio, tanto en legislación comparada, como en el desarrollo jurisprudencial. Mira tú, por ejemplo, que países vecinos toman muchas sentencias de las que has nombrado tú, el tema de los cedros, para mucho desarrollo en general, y que ha desarrollado múltiples proyectos de investigación y que se siguen desarrollando. Entonces, creo que sí, como Ecuador, somos un país pionero, por así decirlo, en este tema importante de la naturaleza. Ahora bien, vivimos en el Ecuador, vives en una zona de pronto que esté impactada altamente por un tema industrial, el desmedro de la naturaleza. Si yo soy un ciudadano y creo que hay un impacto sobre este tema, ¿qué debo de hacer y qué mecanismos o remedios me da la Constitución para poderlas implementar? Bueno, esa es una de los pilares fundamentales de los derechos de naturaleza, porque ya la Corte ha dejado muy claro que existe la legitimación activa y todas las personas pueden exigir y hacer y llevar a la justicia sobre los derechos de naturaleza, de tal manera que cualquier persona en el Ecuador puede exigir ante un juez o ante la autoridad administrativa el respeto de los derechos de naturaleza y, por qué no, también la reparación integral de los derechos de naturaleza y evidentemente esos mecanismos están consagrados en la Constitución y también están en la ley. La Corte no ha dicho que hay una vía específica para reclamar estos derechos, ni tampoco existe una vía un desarrollo infraconstitucional que permite una ley específica para desarrollar esto, pero evidentemente las garantías jurisdiccionales son plenamente aplicables. Dentro de esa, la más usual es la garantía de la acción de protección, porque tiene tal vez las configuraciones propias de una garantía que tiene la inmediatez y tiene las facilidades para que cualquier persona pueda, inclusive sin un abogado, inclusive con pocos conocimientos y con la posibilidad de que exista la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental recaiga sobre el denunciado, permita de que esta garantía sea mucho más eficaz que otras garantías. Pero también hemos hablado, por ejemplo, de la habeas corpus, que para los derechos de los animales es una garantía también muy útil para ellos, muy aplicable. Pero toda esta idea de que los derechos ya digamos de corte adjetivo, procedimentales, como también sustantivos, todos deben adecuarse finalmente para que se dé el efecto útil de la Constitución y que los derechos finalmente se puedan y realmente sean eficaces en la vida práctica, en la vida diaria. Ok, entonces hay dos sentencias importantes en tema medioambiental, el tema de los cedros, que lo había citado, y en tema relativo a la legitimación activa o el objeto de la acción de habeas corpus, el caso de la Mona Estrellita, que casualmente lo discutimos acá. Es más, hace poco tiempo se estrenó uno de los programas y casualmente lo hablamos acá, me parece, con Inti Alvarado, y lo conversamos con Nadia Villón, referente a esta sentencia de la Corte Constitucional y el tratamiento que hoy por hoy tiene la ley dentro de la Asamblea Nacional. Pero tengo un par de preguntas que debatimos justamente en aquella ocasión y que muchas veces la gente nos pregunta, ¿no? Y a veces una persona que no sea abogado o que no estudie leyes, y de pronto sí es importante que pueda conocer. Y es en el tema de el cariño que tiene siempre una persona por sus animales domésticos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de mascotas yo en casa puedo tener? Porque de pronto puedo ver en internet que de pronto me están vendiendo algún tipo de animal, de aparente animal doméstico que yo quiero domesticar, pero yo no sé si eso es permitido o no. Entonces hago la siguiente pregunta. Ecuador, si yo quiero una mascota, ¿qué tipo de mascotas es legal y correcto tener? Tanto en el campo legal como en el campo ético también poder hacerlo. Bueno, ya la legislación se ha acoplado de tal manera que la jurisprudencia, la Constitución, el Código Orgánico Ambiental, las ordenanzas municipales dejan claramente señalado de que los animales domésticos son los animales que tradicionalmente dentro de una sociedad han sido parte, digamos, de las familias interespecies o de la familia
o del reconocimiento de estos animales domésticos, ¿no? Y obviamente están los animales, los gatos, están los perros. Cualquier otro animal que no sea la vida doméstica, los animales domésticos, evidentemente va a estar fuera del marco normativo. Para eso existe una policía propia, que es la policía que justamente trata sobre los animales silvestres. Para eso está la prefectura que también tiene una comisaría ambiental de instrucción y una comisaría de sanción. También están los municipios que también tienen sus comisarías ambientales. De tal manera de que en la vida actual ya casi pocas personas podrían caer en ese error, porque realmente existe ya bastante conciencia, y creo que en los últimos años se ha desarrollado esta idea de que hay animales que son seres sintientes y que esos seres sintientes tienen derechos, y evidentemente entre esos seres sintientes están específicamente en la legislación nuestra los animales domésticos, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, para ser muy precisos, por ejemplo, aves, loros que sean parte de nuestro ecosistema o que vivan normalmente en la Amazonía, que más hay algunos, ¿no? O el típico caso que estamos grabando en Guayaquil. Entonces, el caso del papagayo guayaquileño, pues, ¿no? Son animales que no se pueden tener en un hábitat cerrado o como mascotas, ¿no? De hecho, como tú lo decías también, que hay una policía ambiental al respecto, esto es porque hay un delito, pues, hay un delito que tiene que ver con el hecho de tener este tipo de animales como mascotas o animales domésticos. Entonces es algo que no se podría. Vamos dividiendo un poco el tema también. Hablamos un poco de las aves. ¿Qué pasa con el tema de los acuarios? ¿Okay? Para los fanáticos de la acuariofilia, ¿qué pueden tener dentro de los que son los peces dentro de un acuario y cuáles no se pueden tener? Bueno, esa pregunta es interesante, es amplia, ¿no? Porque es bien. La ciudad de Guayaquil se adscribió hace ya algunos años a las ciudades que no permiten los famosos acuarios, donde se desarrollan actividades de turismo, etcétera, etcétera, a partir del espectáculo de los animales del agua, ¿no? En la práctica no hay mucho desarrollo, digamos, de esa normativa. No existe una norma específica que delimite qué tipo de animales, qué tipo de qué tipo de fauna del mar o de los ríos, porque hay dos tipos, o de lacustres o de los lagos, pueda estar permitida. Lo que sí existe un gran catálogo de mamíferos, ¿no? De animales que están en peligro de extinción, que se llama el libro rojo de los animales, y esos animales, por tratados internacionales que el Ecuador ha ratificado sobre conservación de la biodiversidad y la protección de la flora y fauna silvestre, está dentro, digamos, del bloque de constitucionalidad y es aplicable directamente, ¿no? A la situación de Guayaquil y las ciudades del Ecuador. Ok, pero si yo quiero, por ejemplo, tener un acuario marino y tener animales autóctonos ecuatorianos, imposible. No lo voy a poder hacer porque la ley lo prohíbe. Aparte, no pasarías ni siquiera el primer filtro porque tendrías que pedir un permiso ambiental y evidentemente no estaría fuera de la regla. Correcto. Entonces, es factible tener un acuario, no hay ningún problema, pero siempre y cuando no toques los animales dentro de la biodiversidad que existe acá en relación a la fauna que silvestre protegida por el caso ecuatoriano, y a la larga si tenemos un acuario, pues sean peces que no estén dentro de esta lista roja que mencionas, que no podría estar. Y lo ampliamos no solamente a los animales, a lo que tenga que ver con el agua, sino también a todo tipo de animales como tal. ¿Qué nos falta realmente? Si hablamos aquí en el ámbito 100% académico, si quisiéramos armar un proyecto de investigación, ¿qué consideras o qué recomiendas que se investigue sobre este tema para poder ampliar la gama de los derechos fundamentales sobre este aspecto de la naturaleza? Mire, ahí hay una parte que es sumamente interesante, que es lo que no ha podido hacer el Estado ecuatoriano durante estos casi 16 años de Constitución de Montecristi. Es encontrar la creación, digamos, de unos tribunales especializados en medio ambiente y derecho a la naturaleza. Muchos países, Costa Rica, entre otros, ya han desarrollado tribunales, han desarrollado ya, digamos, elementos de la administración de justicia, donde jueces especializados, donde abogados especializados, donde generalmente se puede acceder a la justiciabilidad de los derechos de naturaleza y medio ambiente, pero con jueces
que estén capacitados y que realmente conozcan todo este gran cultura jurídica ambiental. ¿Justicia constitucional o justicia ordinaria? Es decir, que hay tribunales especializados para temas penales, por ejemplo, de tenencia ilegal de estos animales. Yo hablo más bien, sí, exactamente, de tribunales, que pueden ser tribunales en la sala de la Corte Provincial, donde lleguen, por ejemplo, en apelación todas las garantías jurisdiccionales, ¿no?, que son presentadas donde exista una injerencia o un sujeto del derecho a naturaleza. O sea, pero ¿lo ves posible acá en el Ecuador? Recuerda que recién estamos discutiendo e implementando la especialidad de jueces en materia constitucional, que lo tratamos acá en una mesa de diálogo también, y poníamos la duda si la especialidad tenía que estar en la judicatura o en el juez. Porque tú puedes tener, por ejemplo, tribunales especializados en materia ambiental, pero no necesariamente quien esté sentado sea un especialista en el tema. Entonces son dos cosas distintas. Claro. ¿Crees que es factible hacerlo acá en el Ecuador? La idea es novedosa. Bueno, yo creo que es factible porque el bloque de los derechos de naturaleza, ¿no?, el reconocimiento de estos derechos, ha desarrollado una múltiple jurisprudencia que es especializada y que requiere de conocimientos propios de la ecología, del medio ambiente, de las ciencias naturales, bueno, de otros elementos que no son naturalmente parte de la cultura jurídica del abogado. Entonces, por ejemplo, cuando pasó el caso Bosque Protector de los Cedros, la Corte tuvo que abrir un gran escenario para que vengan científicos para que expliquen lo que es un bosque protector seco y la diferencia entre un bosque protector húmedo, y cuáles son las características específicas de este bosque y cuáles serían es un juez constitucional, por muy experto, por muy mayor capacitación que tenga, va a tener algunas limitaciones, y en los juzgados tradicionales o en la Corte no habrá ni el tiempo ni la carga procesal necesaria. Correcto. Para poder decidir. Entonces, yo creo que sería una gran alternativa. Creo que hacia allá va. Costa Rica la tiene. Y creo yo ¿Qué que tiempo la tienen ellos? Hace más de 7 años, 8 años. ¿Y cómo ha ido normalmente el análisis jurimétrico de ellos en carga procesal? ¿Cómo va? De lo poco que ha llegado la información que podemos ver en las redes sociales, son tribunales que realmente han desarrollado jurisprudencia que ha permitido que no se agote, digamos, el derecho, no se agoten los derechos ambientales en los juzgados, que ese es el problema, sino que muchas de las aristas, digamos, que se desarrollan en un juzgado, en un tribunal como este, permite identificar. Pueden ser más eficaces en algunos casos, pero no judiciales. Y no judiciales, exactamente. Claro. Pero la Corte les dice, ¿no?, a los ciudadanos en un país como Costa Rica, que ha tenido múltiple desarrollo en materia ambiental, en materia ecológica, oiga, señores, en cada institución pública, en cada estamento de la administración pública, hay departamentos que pueden resolver el caso y que no es necesario que lo judicialicen. Pero claro, cuando existe esa posibilidad de que la Corte te enseñe más o menos a cómo ejercer los derechos de naturaleza o ejercer los derechos ambientales, hace que la justicia sea mucho más ágil y más rápida. Ok, entonces, ¿has conocido algún proyecto de investigación aquí sobre este tema o no? Bueno, aquí no, realmente en la Universidad de Guayaquil, cuando estuvo el doctor Álvaro Román, le presentamos una petición como Facultad de Jurisprudencia, pidiéndole justamente que se abra un gran debate nacional con jueces, abogados, con expertos, para poder buscar un mecanismo que permita abrir los primeros tribunales no ambientales del Ecuador, ¿no? O sea, es que serían dos cosas, no solamente el tema del tribunal especializado, pero hay otro tema que me parece más interesante aún de lo que dices, de llevar un tema no judicial. Es decir, tú puedes crear un procedimiento administrativo, sancionador o de guía, donde de pronto puedes llevar el tema de la naturaleza. Entonces ahí puedes tener ciertas personas que pueden tomar decisiones que sin ser jueces te pueden resolver el conflicto. Claro, no se olvide que también están las comisarías. La competencia está distribuida en el ámbito provincial y están las comisarías ambientales de la prefectura, y también están las comisarías ambientales de los municipios. El problema es que la prefectura tiene su propia ordenanza y los municipios tienen su propia ordenanza, y como existe este principio, digamos, de la independencia, digamos, de los municipios, ¿no? Entonces cada ordenanza cambia, y en cualquier parte del país, en los más de 200 cantones, tú no sabes a qué te tienes, a qué norma, porque depende del municipio, del concejo, la ordenanza específica, por ejemplo, para protección del medio ambiente, protección de vida silvestre. Pero ya en el ámbito un poco más supramunicipal va a haber una homogeneidad en la normativa. En la actualidad,
La prefectura del Guayas ha desarrollado bastante el tema con las comisarías, pero está más diseñado en sancionar a las empresas, más sancionar a las industrias, que más bien en la vocación de poder, digamos, aterrizar los derechos, ¿no? en el espectro, digamos, más ciudadano. Que eso es lo que falta. Ok, dentro del ámbito académico, 100%, no solamente de la Universidad de Guayaquil a la que pertenecemos, sino en general, ¿no? A la larga, en todo lo que son las carreras de derecho, se le está dando la importancia que merece a este punto del respeto a la naturaleza en su protección jurídica, o crees que necesitamos emprenderlo más desde la malla curricular hasta la implementación práctica? Bueno, es interesante porque depende mucho de la, digamos, de la visión macro y micro de cada plan de estudios de las carreras de derecho de las diversas universidades del país. En el caso del Ecuador, por ejemplo, y en el caso de la Universidad de Guayaquil, nosotros tenemos una asignatura que se llama Derecho Agrario, Ambiental y de la Naturaleza, donde es parte del estudio de los derechos de naturaleza. Pero normalmente se lo estudia en otras universidades o algo cercano al derecho ambiental, pero de muy poca profundidad, o también desde el ámbito del derecho constitucional, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay muchísimo que trabajar, creo que no, 15 años, 16 años no es mucho. Realmente constituirse como un instituto jurídico lleva mucho más de 15 años, pero para lo que se ha logrado en este corto tiempo, a través de la Corte Constitucional principalmente, ha sido grandes avances que significan que el Ecuador sea hoy por hoy no solo el pionero, sino que sea un laboratorio de estudio. Es una referencia para el resto de países en muchos temas. En temas de pluralismo jurídico, por ejemplo, es impresionante cómo Bolivia estudia el Ecuador. Siendo el Ecuador, en Bolivia teniendo una población indígena mucho mayor que la del Ecuador, igual el Ecuador es sujeto de estudio por parte de Bolivia. Y Perú a nosotros, lo sabes, bueno, estudia muchísimo en el tema de naturaleza, igualmente en progresividad de los derechos. Pero bueno, yo creo que como reflexiones finales, lo que podríamos sostener es, hay hoy por hoy en el Ecuador esta importancia que tiene la naturaleza en cuanto a la progresividad de sus derechos. En segundo lugar, hay una legitimación activa abierta en todas las garantías jurisdiccionales para activarlas, no solamente de una persona en particular, sino cualquier persona que pueda actuar a nombre de la naturaleza. Tercero, un tema muy importante que tú citas, Leonel, activando garantías jurisdiccionales, siempre se va a trabajar en cuanto a la naturaleza con una inversión de la carga de la prueba. No importa si no es el Estado el demandado, sino particulares, al tratarse de temas medioambientales, se trabaja con inversión de la carga de la prueba, lo cual es lógico, porque la naturaleza obviamente necesita una especie de ayuda para que lo pueda realizar. En cuarto lugar, somos pioneros, creo que como en el Ecuador, para avanzar en este tema de la naturaleza. Y por último, siempre va a estar en el debate el tema de, en una economía emergente, que es en toda Latinoamérica, el debate amplio de la protección a la naturaleza por sobre el desarrollo que puede existir en el ámbito industrial. Europa no tiene la suerte, yo creo que Leonel, que tenemos nosotros, porque en Europa tal vez ya el impacto ambiental es irreversible, pero nosotros todavía estamos a tiempo para poderlo proteger, y esas son normalmente las visiones que se pueden tener. Pero yo creo que es un tema muy importante que tratamos hoy, y para los estudiantes que nos ven, motivarlos también a esta línea de investigación nueva que tú nos citas. Una justicia especializada en materia ambiental, que no se había escuchado antes, yo al menos no lo había escuchado, tú lo comentas acá. Me parece muy interesante tener tribunales especializados en el tema medioambiental para poder resolver conflictos que tal vez hoy no los vemos, Leonel. Pero yo creo que quizás en unos 5 o 10 años, tal vez de pronto con el desarrollo tecnológico que existe, sí va a ser algo bastante necesario que lo podamos implementar. En todo caso, te agradezco, Leonel, por venir acá. Tus impresiones finales. Bueno, invitar a todos los que ven este programa a profundizar en el estudio de los derechos ambientales, profundizar en el estudio de los derechos de naturaleza, porque finalmente todos los derechos constitucionales, si no son estudiados o leídos por la ciudadanía en general, no sirven de nada, no se estarán en un papel, serán letra muerta, y la idea es que los derechos constitucionales aterricen realmente en la ciudadanía, que la ciudadanía se empodere de cada una de estas potencialidades del mejoramiento de la calidad de vida, no solo del ser humano, sino también de todos nuestros ecosistemas, y eso evidentemente se hace mediante programas como este que permiten que se divulgue el conocimiento, que se haga de forma sencilla, rápida, didáctica, para que jóvenes, adultos y todos
de una u otra manera podamos aprovechar esta constitución que tiene muchísimas bondades y que es una constitución que sin duda alguna es un ejemplo para América Latina y para el mundo. Bien, muchas gracias por venir y Gracias muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos veremos en una próxima ocasión. Que estén bien.